Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes que la liturgia nos ofrece el día de hoy, lunes 8 de junio del año 2026. Estamos viviendo ya el día lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbé, en Galaad, le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo le encargaré a los cuervos de que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir al torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 120 respondemos: siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y te cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. Aleluya, aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos:
Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Queridos hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación de las lecturas el día de hoy. Pues ya estamos viviendo el día lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario y estamos ya nuevamente en camino hacia fin de año. Ya estamos pasando el mes de junio y empezamos a vivir ya el retorno hacia los misterios que nosotros vemos siempre en fin de año. Pero mientras tanto, mientras eso sucede, sigamos nosotros aprendiendo del Evangelio. La primera lectura está tomada del libro de los Reyes y nos habla sobre el profeta Elías, siendo obediente a Dios, sabiendo de qué es lo que iba a suceder en esa tierra. El Señor le dice, vete a la tierra y vas ahí. Le ordenaré a los cuervos, le ordenaré a que te lleven carne y pan para que puedas estar siempre de sustento. He tenido la bendición de Dios y como siempre les he dicho, no es jactancia, no es quererse hacer uno que no, es querer contarles. Estoy tratando la manera de ver cómo podemos hacer unos en vivos desde la Tierra Santa y pues van a haber sorpresas más adelante. Pero como les decía, he tenido la bendición de Dios de poder estar en el lugar, en esa cueva que aún existe allá en Israel. Esa cueva donde el profeta Elías se metió por orden de Dios y para que pues los cuervos lo alimentaran. ¿Por qué? Porque la profecía de él era que iba a haber una gran sequía, una gran hambre en esas tierras. ¿Por qué? Porque la gente era mala. La gente, los reyes de ese entonces adoraban dioses falsos, o sea, dioses con D minúscula. Dios, el Dios Todopoderoso con D mayúscula, porque eso es lo que nosotros siempre queremos, poner a Dios siempre sobre todas las cosas. Entonces, ahora es un monasterio de los carmelitas, ese gran monasterio ahí, pues está la cueva donde estuvo Elías y tuvimos la bendición de cuando peregrinamos con el padre Marcos Galvis, pues el que celebrara la Eucaristía en el monte, en el lugar donde el profeta siempre subía para ver la nube que venía y si traía agua. Esa historia es muy, muy impresionante y muy, muy bonita. También en el Evangelio tuvimos la oportunidad de estar en esa montaña donde el Señor explicó a los discípulos las bienaventuranzas. Entonces terminamos con lo que hacía el profeta Elías. Elías con una gran mansedumbre, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, que hizo todo lo que el Señor le dijo. Y cuando
ustedes y yo hacemos lo que el Señor nos dice, hacemos, somos obedientes al Señor, pues el Señor nos enviará la ayuda. Bien dice el Salmo, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Estas palabras a mí me llenan de mucha alegría y de mucha bendición, porque el auxilio que cuando uno está en situaciones difíciles, está uno en situaciones de peligro, está uno en situaciones de económicas, de situaciones de diferente índole, pues nuestras palabras tienen que ser estas. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, poniendo al Señor como único Señor, único, y dándole la posesión que realmente es de Él. Todo lo creado es de Él. Dice el Salmo, no dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará al guardián de Israel. El guardián de Israel es el Señor el que nos protege. Es el Señor que nos da su auxilio en todo momento. Al profeta Elías le dio el auxilio y él dice que le envió cuervos que le llevaran carne y pan todos los días. Y así es con nosotros. De una o de otra manera el Señor se manifiesta diariamente a nosotros. Lo que pasa es de que nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente está haciendo el Señor por nosotros. Él nos da el alimento diario, nos da el trabajo, nos da la salud, nos da el aire, nos da el sol, nos da todo. No nos hace falta absolutamente nada. Pero cuando nosotros solo nos levantamos, lo cotidiano del día, nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, miramos a nuestra familia, todo eso lo hacemos, pero nunca le agradecemos al Señor todo el bien que nos ha hecho. Desde abrir nuestros ojos, de ver las maravillas que creó para nosotros, eso es importantísimo para nosotros como cristianos. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hermosas palabras que debemos de grabarlas en nuestro corazón, porque esas son palabras que tenemos la seguridad, la certeza de que el Señor actúa en la vida de cada uno de nosotros. El Santo Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Este es uno de los evangelios que realmente el corazón de las Sagradas Escrituras son los evangelios, pero el corazón del evangelio son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son ese centro del evangelio, porque allí es donde el Señor nos da a conocer todo lo que necesitamos hacer para ganar la vida eterna. Dice el evangelio acá que Jesús subió al monte, vio a una muchedumbre. Esa muchedumbre fue a la que Jesús tuvo compasión y misericordia de ellos, en manifestarse a todos ellos, porque les dio pan, les dio pescado, les dio de todo. Y por eso es que la gente lo seguía. Pero Él es muy claro en decir, ustedes me siguen porque yo les he dado de comer, les he dado lo necesario para que se alimenten. Y la gente por eso lo buscaba. Era gente, tal vez poca gente, que verdaderamente seguía al Señor por lo que había aprendido y por lo que el Señor les había dicho. Cuando se sienta, dice aquí la Escritura, se sienta, dice, y empieza a enseñar a los discípulos, porque los discípulos se acercaron sus discípulos,
a Él. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y queremos la protección del Señor, queremos la protección de nuestro Dios, del Dios que nos regala todo. Así lo hicieron los apóstoles, se acercaron a Él, querían sentirse arropados. Como dice la Escritura, que Jesús quiso ser como la gallina, dice, que tiene a sus pollitos bajo sus alas y los protege. Pero no quisieron, dice el pueblo judío, no quiso aceptar las palabras del Señor, menos el reconocer que Él es el Mesías. Dice la palabra de Dios aquí que se sentó, dice, en el monte y empezó a enseñar. San Lucas también nos narra estas bienaventuranzas, pero él nos dice que fue de pie. Pues para enseñar, el Señor demuestra la dignidad, la dignidad. Se acercaron los discípulos para escuchar, dice, sus divinas palabras. Y escuchándolo, los presentes se llenaron de la palabra de Dios. Se llenaron todos de la palabra de Dios. Como les decía, San Lucas nos narra que de pie el Señor empezó a enseñar, empezó a hablarle a la gente, pero pues, ¿para qué se va a discutir si fue de pie, si fue sentado? Eso es lo de menos. Lo importante es el mensaje del Señor. La importancia es lo que el Señor nos dice y que nosotros, como el profeta Elías, hagamos caso de lo que el Señor nos dice. La Escritura dice, primero empieza diciendo, bienaventurados. ¿Qué es ser un bienaventurado? Pues es un fin bueno, ser una persona bienaventurada. Nos desalentamos al descubrir que en este mundo encontramos muchas cosas y cosas malas de lo que nos ofrece el mundo. Nosotros escuchamos las palabras del Señor y son palabras que nos traen vida eterna, nos trae palabras de aliento, nos trae palabras de que nosotros podemos creer perfectamente. Al descubrir el mundo que nos ofrece tanto, pero en este espíritu mundano, es bienaventurado el que pone la confianza en el Señor. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu que nos da la sabiduría para poder reprender a lo que el mundo nos ofrece. El que pone su confianza en el Señor, ese es un bienaventurado. Ese es el verdadero significado de ser bienaventurado. El que pone la confianza total en el Señor. El que sabe escuchar su palabra. Ese es un bienaventurado. Por eso los pobres de espíritu son las personas más fáciles de que sean ensalzados. Las personas humildes, las personas que tienen un espíritu pobre, pero no para que creamos en aquellas, o en lo que dicen aquella persona que anda como dicen en el dicho, con el moco caído. No, esas personas no. Las personas que ponen la confianza en el Señor y se dejan llevar por todo, esas personas van a ser ensalzadas. Al contrario de las personas
que tienen un espíritu de presunción, un espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia. Se dice que los soberbios tienen un espíritu inflado, porque no es el espíritu de Dios, no es el espíritu de Dios. Pero dice que los humildes tienen un espíritu pobre, un espíritu de humildad, un espíritu de pobreza, pero no pobreza económica, sino pobreza espiritual, en que ellos, estos humildes, temen a Dios. Eso es una definición más o menos de lo que es ser un bienaventurado. Dice la palabra de Dios y sigue hablando. Dichosos los que lloran, dichosos los que lloran. Es complicado el poder meditar estas bienaventuranzas, porque de veras nosotros nos metemos a ellas y está lo que nosotros tenemos que hacer para verdaderamente ser bienaventurados. Nos dice aquí, dichosos los que lloran. Pues la verdad es de que se les llama llorones a aquellas personas que lloran por cualquier cosa, hasta porque se les pierde el perro, lloran. Pero esa no es una persona bienaventurada. Los que se afligen por cualquier cosa, no, ellos no son a los que el Señor dice bienaventurados. Se afligen por daños que se les hayan hecho, se afligen por cualquier cosa. La verdadera razón de los afligidos, de los que, como dice aquí, los que lloran, porque serán consolados. Lloran, pero lloran sus pecados. Esos son los bienaventurados, porque lloran sus pecados. Y cuando nosotros tenemos ese montón de pecados que ir a confesar, pues Dios, por medio del sacerdote, consuela, nos consuela. Así dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los sufridos, dice. Dichosos los sufridos, en otras versiones dicen los consolados. Son consolados por medio del Espíritu Santo. Porque bien dice la Escritura que el Espíritu Santo con propiedad se llama Paráclito, o sea, consolador. Él es el que nos va a consolar porque nos va a dar alegría en nuestro corazón, nos va a dar valor, nos va a dar muchas cosas. Importante ver que nosotros podemos ser bienaventurados. Sigue diciendo la lectura, dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra, dice. ¿Quiénes serán los que heredarán la tierra prometida? Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra. Toda persona que se esfuerza por cumplir los preceptos del Señor, toda persona que se esfuerza por llegar a la santidad, esos son los que heredarán la tierra, la tierra nueva, los cielos nuevos. Esa es una persona bienaventurada. Esos santos que pueden ser ustedes, podemos ser nosotros, que nos esforzamos por agradar a Dios en todo momento. Agradamos a Dios en todo momento haciendo cosas buenas, haciendo cosas que le
al Señor le agraden. Sigue diciendo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Esto nos quiere decir de que toda persona que busque a Dios no va a ser una persona mala, no va a ser una persona con espíritu de maldad, con espíritu de ver el mal del prójimo. Va a ser una persona que va a sentir la necesidad de ser como nuestro Señor Jesucristo, rico en misericordia. Sigue diciendo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. La justicia es importantísima, ya la hemos visto. El hombre que es justo es agradable a los ojos de Dios. El hombre que no roba es agradable a los ojos de Dios. El hombre que es fiel al Señor es agradable al Señor. El hombre que trata bien a su familia es agradable al Señor. El hombre que trata bien a sus trabajadores es agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Dichosos, dicen los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Todos nosotros pues tenemos la oportunidad de ser misericordiosos, porque si Dios habita en nuestro corazón, vamos a sentir misericordia por el hermano. Si el hermano necesita de algo, podemos nosotros y tener la capacidad para poder decirle, ayúdese, tenga. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, tienes que dar hasta que te duela. Ya ayer precisamente hablábamos de la viuda que echó las moneditas en las alcancías del templo. Yo no sé si a ella le dolió, pero Jesús, que conoce lo interior, pues dijo que era la que más había dado. Entonces a nosotros estamos llamados a ser misericordiosos, misericordiosos. Sigue diciendo, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Nuestro corazón, siempre hemos pedido que el Señor nos quite ese corazón de piedra que nosotros tenemos y que nos dé uno de carne como el de Él. ¿Y cómo es el corazón de Jesús? Lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de todo lo bueno para todos nosotros. Y ese es el fin de que Jesús enseña a los apóstoles, enseñándoles como Él lo hace, así debemos de hacerlo nosotros. Sigue diciendo, ¿por qué se les llamará hijos de Dios? Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. En nuestros tiempos, en nuestro mundo, existen grandes personajes que se han convertido en premio Nobel de la paz. Pero no es la paz que da el mundo. No es la paz que da el mundo. Porque esta paz solo en palabras se va. Estas palabras solamente ahí se quedan. En cambio, la paz que da Dios, esa paz es la que debemos de buscar. Esa paz que nos llene nuestro corazón de querer hacer cosas buenas siempre. Porque por eso es que dice que los bienaventurados son los que temen a Dios. Yo temo a Dios y sé que si hago una obra mal, estoy desagradando a Dios. Él no lo está diciendo. Sigue diciendo, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos quienes trabajamos por la justicia, todos quienes tratamos de ser justos, pues caminamos en las bienaventuranzas, caminamos en lo que el Señor
nos, nos dice, todos los que trabajan por la justicia, todos esos jueces que tratan la manera de ser y ejercer su profesión de juez, de abogado, de notario, con justicia, pues ellos verán el reino de Dios. Tenemos que nosotros ser justos hasta en las cosas más pequeñitas. Imagínense cuando nosotros somos justos. Un ejemplo, cuando vamos nosotros al banco a cobrar algún cheque, hacer algún depósito o qué sé yo, pero hay una gran cola. Y nosotros, porque queremos salir rápido, tenemos prisa, pues ya no hacemos cola, sino vamos tratando de meternos y de, como decimos, de colarnos. Esa es una injusticia. Y como les decía, en cosas tan pequeñas debemos nosotros ser justos. Debemos nosotros de respetar, porque la gente que estaba ya haciendo cola ya tenía rato de estar haciendo su cola para poder que lo atendieran en el banco. Y nosotros estamos siendo injustos al meternos delante de ellos. Es algo tremendo lo de la injusticia. Pero quienes cumplen la justicia, dice que ellos son los que heredarán el cielo. Dichosos ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. No estamos exentos de eso. Hace unos días les meditaba el Evangelio sobre de que de nosotros van a decir muchas cosas, pero solo Dios, que conoce el interior de la persona, es el justo juez, el que va a dar razón de lo que nosotros estamos haciendo. Él es el único que va a dar razón y nos va a juzgar. Y Él es el único que tiene la potestad para poder juzgarnos. ¿Qué nos importa lo que diga la gente? ¿Qué nos importa que digan esto? Ustedes y yo estamos caminando en el camino, en la senda recta, pues sigamos allí, sigamos. Dios sabe perfectamente los corazones, sabe leer los corazones, entra a nuestros corazones. Sigue diciendo, dichosos los mansos. Me acuerdo de mi primer sacerdote aquí en la parroquia. Decía él, es que hay que ser mansos, pero no mensos. Y efectivamente, pues esas palabras a mí me quedaron, porque de verdad, ahí sigue un saludo al padre Gabino Pineda, que de verdad fue el primer sacerdote aquí en la parroquia. Recién fundada la parroquia, él vino y nos enseñó qué es ser humilde, qué es ser un hombre lleno de Dios, una humildad bárbara, bárbara. Sé que un día el Señor lo llamará a su reino y sé que el Señor tendrá misericordia de él porque fue una muy, muy buena persona, un muy buen sacerdote. Él sí decía eso, ¿verdad? Sus palabras que yo recuerdo, hay que ser mansos pero no mensos. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Porque nosotros a veces hacemos cosas que creemos que es mansedumbre y no lo es. Pero, pues el ser manso es aquellas personas que ceden a las injusticias, aquellas personas que
que, que su espíritu no les permite pelear con otra persona. Tienen un espíritu de veras humilde, un espíritu lleno de bondad y de misericordia. No resisten al mal, no resisten al mal. Si les hacen mal, pues ellos pagan mal por bien. Esta gente mansa, pues vence, dice, las malas acciones con buenas acciones. Imagínense esas palabras, eso hermoso que nosotros debemos de hacer para ser mansos, mansos. Somos ahí sí que bendecidos por el Señor porque Él nos está dando la oportunidad de saber cómo, pues, tiene que ser uno según las bienaventuranzas. Termina diciendo lo de las persecuciones. No estamos lejos, yo les sé decir de que este párroco fue perseguido, fue duramente perseguido y sacado de la parroquia. Pero ese es un pecado grave el que se comete al poder hacer esto con un siervo de Dios, un consagrado a Dios. Eso es un pecado grave, grave, grave. Entonces, pues las bienaventuranzas, eso es lo que nos quiere decir el Señor. Y quiero pues terminar leyendo lo que los santos nos dicen. La santa lectura, la palabra de Dios dice: alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. O sea que el Señor aquí está dando a entender de que todos los profetas están en el cielo. Y a nosotros nos invita a esforzarnos para conseguir lo que el Señor nos dice según las bienaventuranzas. Dice San Agustín de Hipona: no se ha de mirar esta herencia como vil y desneable, como si estuviera separada de la patria celestial. De lo contrario, no se entiende quién podría entrar en el reino de los cielos, porque la tierra prometida a los sufridos, en cuya posesión han de entrar los mansos. Es la carne de los santos. Esta carne vivió en humillación, por eso mereció una resurrección que la transforma y reviste de inmortalidad gloriosa, sin tener nada que puedan contrariar al espíritu, sabiendo que van a estar siempre de común acuerdo, porque entonces el hombre exterior será la posesión pacífica e inadmisible del hombre interior, y así los sufridos heredarán en perpetua paz y sin mengua alguna la tierra prometida, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, lo que fue riego será premio y lo que fue gravoso se convertirá en honroso. Esto nos lo dice San León el Grande. San Juan Crisóstomo nos dice: se llama justicia ya universal, ya particular, contraria a la avaricia. Como más adelante hablará de la misericordia, nos dice antes que debemos compadecernos no al robo ni a la avaricia. En esto atribuye también a la justicia de lo que es propio de la avaricia, a saber,
el tener hambre y el tener sed. San Juan Crisóstomo. El Señor nos ofrece las bienaventuranzas a los que tienen hambre y sed de justicia, manifestando por el perfecto conocimiento de Dios. Es Él que constituye la avidez de los santos, que no pueden saciarse hasta que no habiten en el cielo. San Hilario. Los santos nos dicen palabras impresionantes, nos dicen cosas de veras que no nos imaginamos nosotros, pero como de verdad ellos son personas llenas del Espíritu Santo, pues estas personas son a quienes nosotros debemos de imitar. Queridos hermanos, es grande el poder profundizar las bienaventuranzas, pero lo poquito, lo mucho que el Espíritu Santo pudo haberme regalado, con mucho gusto se los transmito. Aquí está, es palabra de Dios, es palabra de vida eterna. Pongamos en práctica las bienaventuranzas para que nosotros un día también podamos decir misión cumplida y que el Señor se apiade de nosotros, que tenga misericordia de todos nosotros por el bien que hemos hecho. Y como dijo San Esteban, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. El día de ayer pues vivimos el Corpus Christi aquí en la parroquia. Fue una gran bendición. Estuvo alrededor de 4 horas o más Jesús sacramentado recorriendo las calles de nuestro pueblo, dando bendición a todos, y ahí estuvimos presentes. Vayamos a todos los sagrarios del mundo entero, porque en cada parroquia hay un sagrario donde está Jesús sacramentado esperándonos. No perdamos de vista el pan de vida, no perdamos de vista ese cáliz de salvación, porque son fuente de vida eterna. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.